Vidas de Santos Podcast, por FSM Radio. Santa Teresa de Jesús, escrito por el Padre Ángel Peña. Parte 1. Introducción. La vida de Santa Teresa de Jesús es una vida llena de luz, de alegría y de amor. Es una vida hermosa, porque vemos en ella una vida llena de Dios, que se desbordó en hacer el bien y alegrar la vida de los demás. Tenía un carácter muy alegre y simpático, y todos se sentían bien a su lado. No era una santa triste, sino todo lo contrario. La alegría y el buen humor estaban siempre en ella a flor de piel. Era una santa que repartía alegría, que no permitía que hablaran mal de nadie en su presencia, que siempre perdonaba las injurias. El celo por la salvación de las almas la llevó a pedir al Señor que hiciera algo para salvar tantas almas que se perdían, y el Señor la escogió para reformar la orden de Nuestra Señora del Carmen, aunque propiamente podemos decir que es la fundadora de las religiosas y frailes carmelitas descalzos. Dios la colmó de abundantes carismas. Por sus escritos, la Iglesia la ha nombrado doctora de la Iglesia, y es maestra insigne de oración para todos. A lo largo de estas páginas, iremos desgranando algunas de sus características personales, como el amor a Jesús Eucaristía, a la Virgen María y a San José. El nuncio Sega, que no la quería mucho, dijo de ella en 1577 que era una fémina inquieta y andariega. El padre Juan de Salas, dominico, que la conoció y fue su confesor en Toledo, dijo de ella al padre Domingo Báñez: decías que era mujer. A la fe, no es sino hombre varón y de los muy barbados, dando a entender en esto su gran constancia y discreción en el gobierno de su persona y de sus monjas. Realmente la lectura de su vida refresca el alma. Da ánimos para seguir a Jesús por el camino de la cruz hacia la santidad. Vale la pena vivir solamente para Él, y en esto, Santa Teresa, al igual que otros santos, nos habla por experiencia personal. En vida y en muerte, Dios hizo muchos milagros por su intercesión, y aún sigue haciéndolos. Ella sigue viva entre nosotros y podemos invocarla con la seguridad de que nos escucha, y nos ama, y nos obtendrá muchas bendiciones de Dios. Aclaraciones. Al citar proceso, nos referimos a los 3 tomos del proceso de beatificación y canonización, editados por el padre Silverio de Santa Teresa, editorial en Monte Carmelo, Burgos, 1934-1935. BMC significa Biblioteca Mística Carmelita. BN hace referencia a la Biblioteca Nacional de Madrid. Al copiar el texto original, nos hemos permitido escribirlo con ortografía actual y cambiar alguna palabra en ciertas ocasiones para que se entienda mejor el texto. Primera parte. Su vida y milagros. Ambiente social. Santa Teresa de Jesús nació y vivió en el siglo XVI. En 1492 se había terminado la Reconquista y España había quedado unida y cristiana. Ese mismo año sucede el gran acontecimiento del descubrimiento de América, que abrió ilimitados horizontes al Imperio Español. En este siglo, una pléyade de santos recorrió los caminos de España. Entre ellos, San Juan de la Cruz, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Luis Beltrán, San Pedro de Alcántara, San Juan de Rivera, Santo Tomás de Villanueva, San Pascual Bailón, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier. En América florecieron otros santos como Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías, Santa Mariana de Jesús y otros. España tenía entonces unos 9 millones de habitantes. Entre ellos había 500.000 moriscos, moros convertidos, y 300.000 judíos conversos, aunque muchos de estos moros y judíos lo eran solo en apariencia. Por eso, se daba mucha importancia a la limpieza de sangre, de no tener antepasados moros, judíos o herejes, sino católicos viejos, de familias católicas antiguas. En este siglo, España tuvo que luchar denodadamente contra las nuevas ideas protestantes que surgieron en Alemania con Martín Lutero, y se extendieron por toda Europa. Para evitar que estas ideas entraran en España, se fundó la Inquisición. La vieja Europa era un campo de luchas fratricidas, mientras en el Nuevo Mundo había un campo inmenso de millones de personas por convertir. Sin embargo, no todo era color de rosa. Había millones de pobres. Lo mejor de la juventud se alistaba en los ejércitos para luchar contra los herejes o contra los moros, que asolaban las costas desde África incluso, contra los piratas que saltaban los barcos que venían de América.
España tuvo el desastre de la Armada Invencible y la gran victoria de Lepanto contra los musulmanes. España era una sociedad eminentemente religiosa, en la que abundaba el bien y la santidad, pero también la pobreza social y la maldad. Santos y pecadores se entremezclaban, y Dios escogió a nuestra santa, descendientes de judíos conversos, judaizantes, para potenciar el bien y luchar contra la relajación de costumbres que se había infiltrado en los conventos. Este siglo es el siglo de las grandes reformas de las órdenes religiosas, y no solo de los carmelitas. Es el siglo en que más brillaron las ciencias y centros de cultura. Es el siglo, llamado de oro, de España. El abuelo. El abuelo de Santa Teresa era Juan Sánchez. Vivía en Toledo y era hijo de un mercader judío de buena posición económica. Se casó con doña Inés de Cepeda y tenía negocios de paños y sedas que le daban muy buenos beneficios. Era judío convertido a la fe católica, pero cegado quizás por el ambiente favorable a los judíos, y, teniendo amistades entre personas importantes e influyentes del reino, judaizó, es decir, siendo cristiano aparentemente, practicaba la religión judía de sus antepasados. Algunos familiares de la esposa, como Pedro de Cepeda, dieron testimonio contra él por este motivo. En tiempos de los reyes católicos, se anunció el perdón para los arrepentidos que, siendo cristianos, practicaban la religión judía. Don Juan Sánchez fue de los arrepentidos y acudió al tribunal de la Inquisición el 22 de junio de 1485. Lo perdonaron y en penitencia le impusieron un sanbenitillo con sus cruces. Él lo traía públicamente los viernes en la procesión de los reconciliados que andaban de penitencia 7 viernes de iglesia en iglesia, e andaban públicamente con otros reconciliados. Junto con don Juan fueron reconciliados también sus hijos, pero como este suceso lo había desprestigiado y sus negocios en Toledo podrían verse afectados, se trasladó con sus hijos, al menos 7 de ellos, a Ávila. En esta ciudad, tanto el padre como los hijos vivieron como ricos mercaderes e hijos dalgos. La madre, Inés de Cepeda, murió en Ávila en 1504. Uno de los hijos, Alfonso Sánchez de Cepeda, nacido en Toledo entre 1478 y 1480, sería conocido en Ávila como el Toledano, por haber nacido en esa ciudad. Llegó a Ávila cuando tenía unos 14 años. Los padres. Alfonso Sánchez de Cepeda fue el padre de la Santa Madre Teresa de Jesús, que, como hemos visto, era descendiente directa de judíos reconciliados. Alfonso se casó en 1505 con Catalina del Peso, con la que tuvo 2 hijos, María y Juan. En 1507, una fiebre maligna que asoló a España se llevó a Catalina el 8 de septiembre y también al abuelo Juan Sánchez. Alonso quiso rehacer su hogar y se casó con 29 años en segundas nupcias con una joven huérfana de padre, de buena familia y prima en 3er grado de su difunta esposa. Se llamaba Beatriz Dávila y Ahumada, que tenía 14 años. Se casaron en septiembre de 1509. En 1512, Alonso participó en la Guerra de Navarra, que quedó definitivamente anexada a España. La santa escribe sobre su padre: «Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres, y piedad con los enfermos, y aun con los criados. Tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había, les tenía, gran piedad. Y estando una vez en casa una esclava de su hermano, la regalaba como a sus hijos. Decía que de que no era libre, no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad. Jamás nadie lo vio jurar ni murmurar, muy honesto en gran manera». Mi madre también tenía muchas virtudes, y pasó la vida con grandes enfermedades. Grandísima honestidad. Con ser de harta hermosura, jamás entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir a los 33 años ya su traje era como de persona de mucha edad, muy apacible y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Todos se parecieron a sus padres por la bondad de Dios, en ser virtuosos, si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. Su padre murió el 24 de diciembre de 1543. Ella escribe: «En este tiempo dio a mi padre la enfermedad de que murió, que duró algunos días. Fuile yo a curar, estando más enferma en el alma que él en el cuerpo, en muchas vanidades, aunque no de manera que estuviese en pecado mortal, porque entendiéndolo yo, en ninguna manera lo estuviera. Pasé harto trabajo en su enfermedad. Creo le servía algo de lo que él había pasado en las mías. Con estar yo harto mala, me esforzaba, ya que en faltarme él, me faltaba todo el bien y regalo, porque en un ser me le hacía, me agradaba en todo».
Tuve gran ánimo para no le mostrar pena, y estar hasta que murió como si ninguna cosa sintiera, pareciéndome se arrancaba mi alma cuando veía acabar su vida, porque le quería mucho. Fue cosa para alabar al Señor la muerte que murió, y la gana que tenía de morirse. Los consejos que nos daba después de haber recibido la extremaunción, el encargarnos le encomendásemos a Dios y le pidiésemos misericordia para Él y que siempre le sirviésemos, que mirásemos se acababa todo. Y con lágrimas nos decía la pena grande que tenía de no haberle Él servido, que quisiera ser un fraile, digo, haber sido, de los más estrechos que hubiera. Tengo por muy cierto que 15 días antes le dio el Señor a entender no había de vivir, porque antes de estos, aunque estaba malo, no lo pensaba. Después, con tener mucha mejoría y decirlo los médicos, ningún caso hacía de ello, sino entendía en ordenar su alma. Fue su principal mal de un dolor grandísimo de espaldas que jamás se le quitaba. Algunas veces le apretaba tanto que le acongojaba mucho. Díjele yo que, pues era tan devoto de cuando el Señor llevaba la cruz a cuestas, que pensase que su majestad le quería dar a sentir algo de lo que había pasado con aquel dolor. Con solo sé tanto, que me parece nunca más le oí quejar. Estuvo 3 días muy falto el sentido. El día que murió, se le tornó el Señor, y le tuvo hasta que a la mitad del credo, diciéndolo él mismo, expiró. Quedó como un ángel. Así me parecía a mí que lo era él, a mi manera de decir, en alma y disposición, que la tenía muy buena. Decía su confesor, padre Vicente Barrón, dominico, muy gran letrado, que no dudaba que se iba derecho al cielo, porque hacía algunos años que lo confesaba, y loaba su limpieza de conciencia. Los hermanos. María, hija del primer matrimonio de don Alonso, se casó en 1531 con Martín Guzmán Barrenteros, y se fue a vivir con su esposo al pueblo de Castellanos de la Cañada. Al morir su esposo hacia 1562, Teresa le avisó que se preparara, porque pronto la llamaría el Señor. Nos dice en el libro de su vida. Ella estaba en una aldea, y como fui, sin decirle nada, le fui dando la luz que pude en todas las cosas, e hice se confesiese muy a menudo, y en todo trajese cuenta con su alma. Ella era muy buena, e hízolo así. Desde a 4 o 5 años que tenía esta costumbre, y muy buena cuenta con su conciencia, se murió sin verla a nadie ni pódese confesar. Fue el bien que, como lo acostumbraba, no hacía poco más de 8 días que estaba confesada. A mí me dio gran alegría cuando supe su muerte. Estuvo muy poco en el purgatorio. Serían aún no me parece 8 días, cuando, acabando de comulgar, me apareció el Señor, y quiso la viese cómo la llevaba a la gloria. Juan de Cepeda era el segundo hijo del primer matrimonio de don Alonso. Llegó a ser capitán de los tercios en Italia y África. Unos dicen que murió de un arcabuzazo peleando en África entre el año 1525 y 1528. Otros, que murió en alguna de las guerras entre Carlos V y Francisco I de Francia. Hernando de Cepeda era el primero de los hijos de don Alonso y doña Beatriz. Salió para las Indias hacia 1534. Algunos historiadores dicen que fue muy valeroso y conquistador en el Perú y tuvo repartimientos. No llevó una conducta del todo intachable y fruto de sus amoríos tuvo 2 hijos, Alonso y Juana. En 1546 aparece en la batalla de Añaquito como alférez general, portando el estandarte real. Murió el 28 de enero de 1547. Rodrigo de Cepeda es de quien Teresa habla que en su niñez quiso irse con él a tierra de moros, y un tío suyo los regresó a la salida de Ávila. Su madre lo reprendió y Rodrigo le echó la culpa de la fuga a su hermana. Fue a América en 1535 y murió el 10 de agosto de 1557, luchando contra los araucanos en Chile. Lorenzo de Cepeda partió para América en su juventud hacia 1540. Estuvo luchando en Perú en la batalla de Añaquito, donde quedó gravemente herido. En 1556 contrajo matrimonio en Lima con Juana Fuertes. Se estableció en Quito, Ecuador, y fue nombrado juez de residencia del adelantado Juan de Salinas y visitador fiscal de Loja, Cuenca y Zamora. Ejerció también el cargo de Justicia Mayor de Loja, Cuenca y Zamora y sus distritos. Como visitador de los tribunales de la Real Hacienda, en 1565 prohibió tajantemente la servidumbre de los indios. Económicamente consiguió mucho dinero, aunque siempre evitó injusticias como otros españoles. El 14 de noviembre de 1567 falleció su esposa, dejándole 4 hijos vivos, de los 7 que habían tenido, entre ellos Teresita, a quien tanto quiso Santa Teresa, que fue carmelita descalza en España.
decidió regresar a España con sus hijos. En la travesía murió su hijo Esteban. Al llegar a España, estaba la Madre Teresa en Sevilla, y allí se encontraron después de 34 años de separación. La Madre Teresa estaba encantada con su sobrinita Teresita de 8 o 9 años, y en una carta escribe al padre Gracián: ya está acá con su hábito que me parece duende de casa, y su padre que no cabe de placer, y todas gustan mucho de ella, y tiene una condicioncita como un ángel, y sabe entender en las recreaciones contando de los indios y de la mar, mejor que yo lo contara. Lorenzo, como había traído buen dinero de América, se compró por 14,000 ducados tierras de labor y un bosque de 6 kilómetros al sudeste de Ávila en el lugar llamado La Serna, y allí se retiró a pasar sus últimos años de vida. La Madre Teresa escribió a su hijo sobre su muerte. Murió encomendándose a Dios, y como un santo, porque aunque siempre fue siervo de Dios, estaba a la hora de suerte que no quisiera tratar cosa de la tierra. Y, si no era con las personas que trataban de su majestad, todo lo demás le cansaba, porque, si yo pudiera escribir algunas cosas particulares de su alma, entendería vuestra merced la gran obligación que tiene a Dios de haberle dado tan buen padre y de vivir de manera que parezca ser su hijo. Murió el 26 de junio de 1580. La santa estaba en Segovia y lo vio subir al cielo sin apenas pasar por el purgatorio. Antonio de Ahumada es el hermano que la acompañó al convento de la Encarnación, cuando se escapó de casa en 1535. De allí, fue a pedir el hábito a los dominicos, pero no lo aceptaron contra la voluntad de su padre. Salió para las Indias hacia 1544. Como otros de sus hermanos, luchó en 1546 en la batalla de Añaquito y recibió un tiro mortal, entregando su alma a Dios.